Dios es real. Y es una realidad que se vive. Durante 3 días hemos estado predicando la teología propia y especialmente dentro de la teología propia la existencia de Dios. Y hemos estado hablando en el primer capítulo o en el primer tema de la necesidad de la asistencia de Dios y el efecto que tiene la fe en el hombre o la no fe. Eso cambia la visión de la vida y también la forma de nuestra conducta allí. Tener conciencia de Dios tiene efecto en nuestro interior y en nuestra conducta. Después hablábamos, hermanos, del testimonio y el argumento de la creación. La creación demuestra la existencia de un creador. Y creo que fuimos convencidos no solamente por la palabra, sino también por la ciencia y la historia, y también por el redarguir del Espíritu, de que realmente Dios es el principio de todas las cosas que existen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando la nada existía, ya existía Dios, y Dios dio a la nada la existencia que hoy vemos. El tercer día hablábamos, recuerdan, el testimonio de la vida orgánica, la vida espiritual, la vida de las plantas, la vida de los animales. Y de esta manera demostrábamos que la vida, como no puede surgir de la nada, entendemos que hay una vida eterna, y esa vida eterna, causante de toda existencia de vida, es Dios. La vida Zoe, ¿lo recuerdan? La vida Zoe, qué hermosa palabra, Zoe. Yo, una nieta mía, quería ponerle Zoe, pero no me dejaron. Zoe significa Dios, la vida eterna. Estoy recapitulando, ¿vale? Dios como creador y causa de toda la existencia, Dios como principio eterno de la vida y causa de toda vida que conocemos. Pero ahora hablaremos de un testimonio glorioso. Vamos a hablar, quizás el más glorioso, el más asombroso, el más revelador, y es el testimonio de Jesucristo. Jesucristo vino, entre otras cosas, a demostrar a Dios entre nosotros. Esto es glorioso. Lo vais a ver, y si me atendéis y entendéis, vais a disfrutar de este mensaje, de esta luz y esta doctrina tan importante. Para ello, empezamos con este encabezamiento, cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Me interesa saberlo. Ellos dijeron, uno, Juan el Bautista, que bien, ¿no?, que te comparen con un gran profeta. Otro, dicen que eres Elías, el profeta de fuego, y otros Jeremías, el profeta llorón. O algunos de los otros profetas. Mas él ya no le preocupaba lo que dice la gente, sino los que le siguen le dicen: ¿y vosotros qué me seguís? ¿Quién decís que soy yo? ¿Cuántos le siguen a Jesús? Nos conviene saber quién es nuestro líder, conocerle. Veamos. Jesús fue y es un personaje histórico. Jesús es parte de la historia humana. Eso es innegable. Hay registros fidedignos, no solamente de los escritores bíblicos, sino también de hombres, historiadores, sabios, filósofos del siglo I, en el cual existió Cristo, que han escrito muchísimo sobre la persona de Jesús de Nazaret, el carpintero. Entre ellos, por citar alguno, fue Tácito, Suetonio, Plinio el joven y el más conocido, Flavio Josefo. Estos escribieron, entre otros, la vida de Jesús. Estos escritores, hermanos, nos han dejado en sus obras, atención, todo el lujo de detalle de quién era Jesús. Nos hablaron, hermanos, además de la Biblia, estos hombres historiadores,
Nos hablaron de la genealogía de Jesús, de quién venía Jesús. Nos hablaron, hermanos míos, también de su nacionalidad, del pueblo donde vivió, Nazaret. Nos hablaron de su persona, de sus prédicas, de lo que hizo, de dónde vivió. Nos hablaron también incluso de cómo murió, bajo el gobierno de Poncio Pilatos, y que murió crucificado. Y estos datos que os doy no son datos solamente de la Biblia, sino de hombres que convivieron con él o que vivieron en el primer siglo. Jesús, sin lugar a dudas, Jesús ha sido un personaje histórico y nadie lo puede negar. Os voy a poner, hermanos míos, un escrito de Flavio Josefo del siglo I, maravilloso, que ya lo puse en una ocasión. Mirad qué maravilloso lo que dice este historiador. Dice: por aquel tiempo existió un hombre. Qué bonito. Ahí está. Existió un hombre, no es un cuento. Jesucristo no es una leyenda. Existió un hombre sabio, llamado Jesús. Si es lícito llamarle hombre, qué bonito. Si es lícito llamarle hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptaban con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Atención a esta declaración. Era el Cristo, es decir, el enviado, el ungido, el prometido del Antiguo Testamento. Él era el Cristo. Y acusado por los principales de los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión. También sigue diciendo: pero aquellos que antes le habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció, gloria a Dios, al tercer día resucitado de entre los muertos. Los profetas ya habían anunciado este y otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los llamados cristianos. Ahí está. Esto que habéis leído no es Biblia. Esto, hermanos, gloria al Señor, es historia. Como la historia de Séneca, de Isaac Newton, o de cualquier otro hombre de aquel tiempo a lo largo también de nuestra historia. Es decir, el hombre, la humanidad, puede tener a Jesús como un impostor, o como un profeta, o como un hombre bueno, o como un hereje. Algunos pueden amarle, otros pueden odiarle, unos pueden cantarle y otros injuriarle, pero nadie en la tierra hoy puede cuestionar que Jesucristo nació, que era hijo de María y de José, que vivió en Nazaret, que murió bajo el poder de Poncio Pilato y que además resucitó de entre los muertos. Una cosa es lo que crea el hombre, que lo acepte o no lo acepte, pero Jesucristo es un hombre histórico como lo fueron los demás hombres. Más aún, dicen los que saben, hay más datos sobre la persona de Jesucristo que sobre Séneca o que sobre cualquier filósofo griego o Isaac Newton o Aristóteles, porque hay datos fidedignos. Jesucristo existió, vino un hombre que existió, que murió, que comió, que vivió y resucitó. ¿Cuántos están aquí? Dicen amén. Ahora bien, ¿qué le trago? En los registros bíblicos y en los registros de la historia, que Jesucristo existió. Pero tengo que decir que Jesucristo era un hombre especial. No era un hombre común. Y aquí la Biblia dice claramente: y Jesús recorrió toda Galilea y todas las tierras de Palestina, enseñando el Evangelio, haciendo señales, haciendo prodigios, haciendo milagros, sanando a los enfermos y toda dolencia. No solamente se metió con los físicos trayendo solución, sino también que extendió el mensaje del reino por toda la tierra de Siria, y dice: y trajeron a los afligidos por los demonios, a poseídos, atormentados por Satanás,
pero Él ordenaba con su palabra y los demonios salían y todos eran liberados. Jesucristo fue un hombre, sí, fue un hombre, pero no un hombre más. Jesucristo venía del cielo, de tal manera que ante la evidencia Nicodemo tiene que decir las siguientes palabras: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Es decir, ya le veían algo especial. Este o es un profeta, o es un hombre muy ungido, o es el mismo Cristo, porque Dios está con él. Bendigo el nombre del Señor. Yo ya me estoy emocionando con Jesús. Yo ya me estoy emocionando con Jesús. Pero vamos ahora a adentrarnos más. Ya hemos dicho, es un hombre histórico. Segundo, es un hombre especial. Pero vamos a adentrarnos aún un poco más. Bendigo el nombre del Señor. ¿Quién era realmente Jesús? Aquí vamos a meternos ya. ¿Quién era realmente Jesús al que tú tanto amas? Aquellos que estuvieron con él, aquellos que comieron en la misma mesa, juntaron el mismo pan en el mismo plato, dice la Biblia. Aquellos que oraron en las mismas calles, aquellos que escucharon su sabiduría, aquellos que recostaban su cabeza en su costado, pudieron ver más allá de su sed, más allá de su cansancio, más allá de su dolor, más allá de su tristeza, más allá de su piel amoratada, y descubrieron algo asombroso, algo que nadie jamás pudo imaginar, ni los ángeles, ni los demonios, ni los hombres. Algo tan extraordinario que sobrepasa la razón y la inteligencia. ¿Están aquí conmigo? Y aquellos que lo vieron y lo descubrieron, Dios mío, lo dejaron plasmado en la palabra y nos dejaron esta revelación. En el principio era el Verbo. Dios mío, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Me están oyendo? Y el Verbo era Dios. Escuchen esto ahora y recuerden lo que yo les he enseñado en los últimos 3 mensajes. El Verbo, era en el principio. Y lo era con Dios. Atención. Segundo, todas las cosas por Él fueron hechas. Tercero, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Lo veis cómo todo encaja? ¿Qué os predicaba yo estos días? Que el principio de todo es el Verbo, Dios, el Cristo. ¿Qué os predicaba? Que Él es el creador de la materia, del universo, de las estrellas, de las constelaciones. ¿Qué dice ahí? Que Cristo es el creador del mundo y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Pero no solamente esto. ¿Qué os hablaba? Os hablaba que Él es la vida eterna, la vida Zoe, aquel que nunca, gloria al Señor, nació porque es eterno. Y ahí está, en Él está la vida. No es que vive, no es que existe. En Él está toda la vida. Y la vida es la luz de los hombres. ¿Qué nos muestra aquí? Que es el principio eterno. Segundo, que es el creador y que es la vida. Yo bendigo el nombre del Señor. Jesús es Dios. No, no hay nada. Jesús es Dios. El Cristo que tú adoras es Dios. Él es la vida eterna. Él es el principio eterno. Él es el creador de todas las cosas. Él es el que te da vida y el que te da aliento y todas las cosas para sustentar tu propia vida, la que Él te dio.
Es decir, Él se ha revelado de una forma inconfundible, de una forma radical. Él es invisible, pero Él es evidente. Por lo tanto, hermanos míos, decimos, Él es Dios, Él es el Verbo, Él es el Eterno, Él es el Señor de los señores y Él es el Alfa y la Omega. Él es el soberano y estoy convencido de que Dios es real. Y tengo que decir una palabra y mirarme a los ojos y veréis que no miento. No necesito ver un ángel para creer. No necesito ver el cielo abierto para creer. No necesito ver milagros para creer. No necesito ver señales para creer. No necesito una profecía para creer. Porque Dios se ha revelado. Se ha revelado de tal manera. Gloria al Señor, que aquel que quiere creer se convence. Gloria. Dios es real. Dios es real. ¿Están aquí conmigo? ¿Cómo empezábamos, hermanos? ¿Cómo empezábamos? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? ¿Quién decís que yo soy? La pregunta es importante, porque el que niega que el Verbo vino en carne no puede ser salvo. Y vosotros, ¿quién decís que yo soy? Y ahora el apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No está diciendo una cosa, está diciendo dos. Tú eres el Cristo, eso es una cosa. La palabra Cristo es el ungido, el profeta prometido, el rey prometido David. Tú eres el Cristo, el enviado, el prometido. Pero ahí se queda. Pero cuando dice, y el Hijo del Dios viviente, está diciendo, no solamente eres un profeta, no solamente eres un ungido, es que eres Dios mismo hecho carne. Dios mío, aquel bebé que temblaba de frío en el pesebre, que lloraba cuando tenía hambre y jugaba con los niños en las plazuelas de Nazaret. Ese hombre que lloró ante la tumba de Lázaro. Ese hombre que no podía con la cruz. Es un camino hacia el Gólgota. Ese hombre que pidió un poco de agua a una mujer llamada la Samaritana. Ese hombre que temblaba de frío y que por su piel era segregada sangre y agua o sudor a la vez. Ese que pedía ayuda y decía, orad conmigo. Que no os engañe su debilidad humana, que no os engañe su tristeza. Él es el Dios omnipotente que se hace hombre. Gloria a ti, Dios. Yo bendigo el nombre del Señor. Pero no se queda allí la palabra. Y aquí, hermanos, es para quitarse el sombrero ante tal revelación. Total. Juan empieza diciendo que Él es el Creador, que Él es el principio eterno. ¿Y qué más? Que es la vida eterna, la vida Zoe. Pero esto ya que viene después, en el mismo pasaje dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Piensen, aquella luz verdadera venía a este mundo. Uno. Segundo, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y tercero, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Esto es extraordinario. ¿Me dejáis, hermanos, interpretar estas tres palabras? Porque tienen una gloria que excede a todo conocimiento, pero aunque es un misterio, sí ha sido revelado. Lo primero, este misterio. Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Dios que es espíritu. Escuchen bien, no un espíritu. Un espíritu es un demonio, un espíritu es un ángel.
Un espíritu es lo que el hombre y la mujer tienen. Dios no es un espíritu. Dios es espíritu. El término no existe. Dios es espíritu. Porque si decimos un espíritu, es que está sujeto al espacio y al tiempo. Él es espíritu. Habla de la infinidad de Dios. Él es infinito. Pues Dios, que es espíritu, participó de la carne. La vida eterna participó de la vida orgánica. Por cuanto los hijos, ¿cuántos son hijos de Dios? Levantan la mano. Amén. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él, Dios, participó de lo mismo. Aquí, hermanos, hay una revelación tremenda. ¿Recuerdan, niñas? ¿Recuerdan, jóvenes, ancianas, varones? Que yo os hablaba que hay 3 vidas. La vida bio, que es la vida biológica, la vida física, la vida orgánica, el cuerpo. Segundo, la vida, ¿cuál es la otra? Psique, la vida psique, que es la vida almática, espiritual, la psicología. Por eso tú piensas, imaginas, intuyes. Eso es espiritual. Pero luego está la vida zoe, que es la vida eterna y la vida increada, la que siempre existió y que es la causa de toda vida. Tú cuando naciste con vida biológica y con vida almática, porque tienes cuerpo, alma y espíritu. Pero no naciste con la vida eterna. Pero cuando Dios se hace carne, podemos ver en Jesús por primera vez, única vez, y ya no habrá más veces. Vemos las 3 vidas unidas. Jesucristo se hizo hombre, se hizo carne. Luego la vida zoe, la vida eterna, tomó forma con vida biológica y con vida almática, porque participó de carne, participó de alma, participó de espíritu, pero sin dejar de ser Dios eterno. Bendigo el nombre del Señor. Él se hizo carne. Hermanos, ¿os dais cuenta de este misterio, Liliana? Dios, que lo llena todo. Dios, que es infinito. Que el universo, que Arturo dice que ha sido creado en Él. Él es, digamos, la caja infinita que conserva el universo. Todo fue hecho en Él. Pero qué misterio tiene la encarnación, que ahora vemos todo eso infinito en un embrión. Un embrión, Dios mío. Y ese embrión dentro de una matriz dentro de una mujer. Dios mío, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Lo infinito es lo finito, lo eterno es lo temporal. Yo bendigo el nombre del Señor. Dios deseó tanto acercarse al hombre que se hizo como uno de nosotros. El Dios inaccesible se hizo como uno de nosotros. Dios mío, ¿no te vuelve loco esto? ¿O solamente me emociono yo? Dios deseó tanto acercarse al hombre que se hizo un hombre. Porque con la deidad y la plenitud no podía, como veremos un poquito más adelante. Ahí vemos, analizando, Dios se hizo carne. La segunda verdad que hemos leído antes es que Dios vino al mundo. Tremendo. Lo eterno se introdujo en el tiempo para participar de la historia humana. Dios, escuche, Dios, ¿cómo se le conocía en el Antiguo Testamento? Entre los muchos nombres, Dios que habitas entre los querubines. De hecho, el arca, que representa
a Dios mismo. Era un arca de oro y había a un lado un querubín y a otro lado otro querubín con las alas extendidas uno hacia otro y era de oro. Estaban allí dos querubines como testigos del pacto que Dios hizo con Israel. Por eso se le conoce el Dios que habita entre los querubines. Isaías lo vio en el capítulo 6. Dice que los cielos fueron abiertos y dice que Dios estaba sentado en el trono y había 4 serafines que volaban alrededor de él y decían: Santo, Santo, Santo es nuestro Dios Todopoderoso. Bendigo el nombre del Señor. Dios habita entre los querubines, pero ahora deja el trono. Ahora deja aquel lugar celestial. Ahora deja aquella gloria y ahora se hace carne y viene al mundo. Y ahora recibe un nuevo nombre. El Dios que habita entre los querubines ahora toma un nombre que nunca tuvo. Me llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios que habita entre los querubines ahora le vemos por las calles de Jerusalén como el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios como uno de nosotros. Yo bendigo el nombre del Señor. Ya no hace falta mirar aquel arca con 2 testigos, 2 querubines de oro. Mirar ahora el Gólgota. Allí está el Dios que habita entre los querubines, pero no tiene como testigos 2 querubines. Tiene un malhechor a su izquierda y otro malhechor a su derecha. Grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Cuánto amor, Isaac, que estás entre los querubines y te mezclas entre los hombres malhechores. Qué impacto esto en mi corazón, hermanos míos. Cuando aprendemos a ver más allá de la piel amolatada y vemos que es Dios, esto te tiene que romper el corazón, inclinarte a una adoración especial. Yo bendigo el nombre del Señor. ¿Están aquí conmigo? ¿Me siguen? ¿Nos parece asombroso, hermanos míos, que la luz, la vida, el principio, el creador, el verbo, el Dios soberano, tome forma humana y estuvo con nosotros en nuestro planeta, en nuestra tierra, impía, sucia, llena de demonios y de pecados? Dios, el santo entre los pecadores, el bendito entre los malditos, el puro entre la impureza, el infinito entre los mortales. Y estuvo aquí durante 33 años y medio, pisando nuestro barro, nuestro suelo, respirando nuestro oxígeno, bebiendo nuestro agua, durmiendo en las calles como nosotros. Él, el Dios soberano, estuvo por aquí comiendo nuestro pan. Santo Dios, pasando frío, temblando en la noche, experimentando emociones que nunca sintió como Dios, como la tristeza, como la angustia. Se sintió afligido y angustiado, y una palabra, la más profunda de todas, agonía, que es una emoción tan fuerte que solamente se experimenta cuando estás al borde de la muerte. Él, el Dios hecho carne, dice que oraba con agonía y se produjo una rotura en su piel. En su piel se rompió la piel y desde dentro era tanta la presión de la agonía que entre el sudor se mezcló su sangre. Están allí conmigo. No era un mero hombre, era Dios hombre. ¿No te conmueve esto? ¿No te conmueve esto realmente? Dios mío, Él es el Señor. La gente dice: ¡ay! Si Dios existe, que se muestre. Pero si ya lo hizo una vez y le crucificaron, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, que se muestre.
terrestre, pero ya se hizo carne, ya se hizo uno de nosotros, ya fue parte de la historia, ya bebió nuestra agua y pisó nuestro suelo y comió nuestro pan. Ya están ahí los datos históricos, ya está ahí la Biblia, ya lo escribieron los historiadores. Veniste, que desaparezca Dios, ya vino Dios y le crucificasteis. Porque el problema no es un problema de revelación, el problema es que el hombre ama mucho el pecado y por eso no se rinde a él. Ojalá en esta tarde, si alguno no ha reconocido que Jesucristo es el soberano, su creador, su dador de la vida, el que te sostiene, que hoy lo reconozca y se postre delante de él y le diga: te serviré, yo y mi casa serviremos a Jehová. Reconoce hoy a Dios. Nos das, se hizo carne, vino y habitó entre nosotros. ¿Qué más? Esto ya es impresionante. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Vimos su gloria? Espera un poco. No estábamos diciendo en los mensajes anteriores que Él es invisible. Sí. Claro. Invisible. No está escrito en la palabra: a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver. ¿Qué está diciendo? Que Dios es tan grande, tiene tanta gloria, es tan infinito, amado, que nadie le puede ver. ¿Cómo vamos a ver nosotros seres finitos al infinito? ¿Cómo lo mortal puede ver lo inmortal? ¿Cómo lo terrenal puede ver lo celestial? Es imposible, hermanas mías, es imposible. No podemos ver a Dios. Pero atención, aquí hemos leído y vimos su gloria. Y vimos su gloria. ¿Cómo lo vimos? Ahí está. Lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo Juan, lo dijeron los apóstoles. Gloria al Señor. Y el Verbo, el infinito, el eterno que es Espíritu, se hizo carne. Y ahora Pablo dice: Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. Dios es invisible. Pero Dios le ha puesto una imagen. Y su imagen es Jesucristo, el niño de Belén, aquel que pide agua, aquel que clama en Getsemaní, aquel que pide sed en el Gólgota. Ese es Dios hecho carne. Hay una imagen. Jesucristo es la imagen del Dios vivo. Ahora entendemos mejor que nunca aquellas palabras, aquel reproche de Jesús a Felipe. Felipe dijo: muéstranos al Padre y ya nos basta. Y Jesús le responde: pero Felipe, guapo de cara, tanto tiempo contigo y aún no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Gloria a tu nombre. Este texto revela algo extraordinario. Primero, lo que está diciendo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Lo que está diciendo: los mismos atributos que tiene el Padre los tengo yo. Él es omnipotente, yo también. Él es omnisciente, yo también. Él es omnipresente, yo también. Él es amor, yo también. Él es santo, yo también. Él es justo, yo también. Yo y el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero atención cuando dice: el Padre y yo uno somos. ¿No dice así, hermano? El Padre y yo uno somos. No dice: el Padre y yo el mismo somos. Porque el Hijo no es el Padre. Porque Dios es uno, pero en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si Él hubiera dicho:
el Padre y yo somos el mismo, entonces entraríamos en una herejía demoníaca, que es una sola persona en tres manifestaciones. Pero Dios no es una persona en tres manifestaciones, es tres personas coiguales. Por eso Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, al ver a Cristo, ya no hay necesidad de ver al Padre, porque Cristo es igual que el Padre. Ni es menos, ni es más. ¿Estás ahí conmigo, no? Quiero interpretar un texto sobre esto que estamos hablando, que tiene mucha gloria. Ahí está. Si son despiertos, habrá dos palabras que llamarán la atención ahí. Notad, Dios se refiere al Padre. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Este es el Verbo, Cristo. Y notad, el cual, habla de Cristo, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Una palabra, resplandor. Déjala ahí en tu memoria. Y sigue diciendo, y la imagen misma, o como dice otras versiones, la imagen perfecta de la sustancia del Padre. Dos palabras. Ahí vemos dos palabras importantes. La primera es que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Dejad que me explique. ¿Qué es un resplandor? ¿Quién no contesta? Un resplandor es como un rayo de luz clara que arroja en solo una estrella. Eso es un resplandor. No es la estrella en sí mismo, es un resplandor de la estrella. Pues atención, para explicar lo que sucedió en la encarnación del Hijo, para explicar esto, vamos a Moisés. Moisés estuvo 40 días en un monte, el monte Sinaí. Segundo, estuvo al lado de Dios, en comunión con Dios. Cuando descendió, era tan la gloria que recibió de Dios que su rostro resplandecía. Resplandor, resplandecía. Y de tal manera que la gente no podía mirarle y tener comunión con él, de tanta gloria que tenía el Padre en él. Así que Moisés tuvo que hacer algo, ponerse un velo en su rostro para ocultar la gloria que traía del Padre, que había recibido del Padre y de la nube del Sequiná, para de esta manera poder tener relación con el pueblo y estar entre ellos y comunicarles el mensaje. ¿No veis aquí una tipología de Cristo? Pues bien, hermanos, Cristo también descendió, el Verbo descendió, pero no de un monte, descendió de los cielos. Y no estuvo con Dios, sino en el seno de Dios. Y no estuvo 40 días, estuvo desde el principio eterno en el seno de Dios. Dios mío. Más aún, Cristo es Dios mismo, no es un hombre como Moisés. Y ahora imaginaos Dios mismo. Si Moisés, estando al lado de Dios 40 días, no podía mezclarse entre el pueblo por la gloria que resplandecía, imaginaros si viene Dios con toda su gloria. ¿Qué dice la palabra? Dice Salomón: he aquí los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. ¿Qué gloria tiene Dios que el universo infinito no lo puede contener? ¿Están aquí conmigo? No hay quien contenga la gloria de Dios. Y también dice Moisés: muéstrame tu gloria.
Está diciendo, muéstrame tu infinidad, tu gloria, tu soberanía. Y le dice, pero Moisés, no sabes lo que me pides. No hay hombre que vea mi gloria y viva. Mi gloria lo mata. No hay hombre que pueda ver a Dios y viva. Pero el caso es que Dios quería hacerse carne y quería habitar entre nosotros y quería entendernos para compadecerse de nuestras debilidades como buen sumo sacerdote. Mas ¿qué dice la palabra? Pues lo mismo que Moisés. Dice el libro de Hebreos que Cristo tomó un velo también, y lo llama así, el velo de su carne. Dios mío, el velo de su carne. Es decir, la deidad, la omnipotencia, tomaba el velo de su carne, y Dios mismo se hizo carne, pero toda su gloria, la plenitud de su gloria, quedó tapada, opacada, gloria al Señor, en su carne. Bendigo el nombre del Señor. Pero de esta manera Él pudo estar con los hombres. Pero que hemos dicho antes del resplandor, el resplandor es una luz clara que nace de una estrella. Jesucristo es la estrella que resplandece en la mañana. Él es Dios por excelencia. Y aunque tenía un cuerpo, y aunque tenía un velo, de vez en cuando, Dios mío, salían resplandores de su deidad, salían resplandores de su gloria. Uno de ellos es cuando vino aquel paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo es posible, Gigi? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Le dijo el paralítico, levántate y anda. No solamente lo sanó como un profeta, sino que perdonó sus pecados porque es Dios. Y en la barca, aunque casi todos los milagros los hizo por el Espíritu, en la barca obró como Dios, porque cuando lo despiertan ni hace una oración, ni clama al Padre, sencillamente reprende a los vientos y el mar, y estos se enmudecen, y ven los demonios y los reprenden y salen de los cuerpos, y dicen aquellos, pero ¿quién es este que aún los vientos le obedecen y los demonios se le sujetan? Señores, que Él no solamente es el Hijo de María, Él es el Hijo de Dios, el Dios eterno, y vivimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Repite conmigo, yo declaro, yo declaro que Jesucristo es Dios. Amén. Gracias a su velo le pudimos ver Emmanuel, Dios entre nosotros. Y mirad, hermanos míos, es que esto tiene mucha gloria. Para darnos Dios gozo en el alma, y para que entendáis todos que estamos en el verdadero. Juan, el apóstol, el amado, el que ponía su cabeza en su costado, el único que además de estar en Getsemaní, el único que estuvo en la cruz. Solamente Él estuvo en la cruz. Él le vio. Y ahora mirad lo que nos escribe. Es que esto tiene mucha gloria. Os lo leo. Gozaos, hermanos. Estos días hemos hablado de un Dios invisible, de un Dios que nadie puede ver, un Dios que trasciende a los sentidos físicos, que tiene que ser por el sentido de la fe, no por los sentidos físicos. Pero ahora se hace carne, toma imagen y nos muestra resplandores de su gloria. Y ahora Juan dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Estoy emocionado. Lo que hemos contemplado, eso es algo más que mirar, es examinar. Y lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. La vida eterna fue manifestada. Y la hemos visto, dicen ellos. Y testificamos. Y os anunciamos, la vida fue, la vida eterna
la cual estaba en el Padre, pero se nos manifestó en la persona de Jesucristo. Y lo que hemos visto, y lo que hemos oído, y lo que hemos palpado, eso os anunciamos para que vuestro gozo sea cumplido. Estáis en el verdadero. Es que lo que está diciendo Isaac, que lo que está diciendo aquí, no es algo inusual, lo nunca he visto, Isaac. Porque antes se requería la fe, antes se exigía fe, cree y verás la gloria de Dios. Antes se exigía la fe, pero aquí ellos dicen que le vieron, le palparon con los sentidos físicos, porque lo espiritual se hizo materia. ¡Ay, Dios mío! Dios estuvo aquí 33 años con nosotros. Siento la presencia del Señor. Se le ha visto, se le ha oído, se le ha palpado, se le ha examinado. Pero es Dios. Existe Dios. Estuvo aquí con nosotros. Ascendiendo el pecado, siento como tú. Ay, Padre. Y se hizo no solamente para morir por nuestros pecados, sino para que lo viéramos. Lo invisible se hizo visible. Pero aquí está la última palabra. Aquí está la última palabra. El Hijo es la misma imagen de su sustancia. ¿Saben qué significa sustancia? Cuando algo pruebas el sabor de cada sustancia, lo que tiene dentro, la sustancia. ¿Por qué dice que Cristo es la sustancia del Padre? ¿Por qué? Porque está manifestando el ser, la esencia y la naturaleza de Dios misma. ¡Wow! La omnipotencia vino aquí, la omnisciencia vino aquí, el amor eterno vino aquí, la justicia vino aquí, el santo vino aquí. Es la esencia, la sustancia, estuvo aquí. Cristo tenía el carácter perfecto del Padre. Cristo tenía los sentimientos del Padre, la naturaleza del Padre, sustancia. Hermanas que cocináis, cuando estéis cocinando probáis la comida, ¿no? Y ahí veis la sustancia, ¿no? Aunque la sustancia no la veis, pero cuando la probáis, sabéis que está. Cuánto os gusta, ¿no? Aquí tengo una botella. He quitado la etiqueta. No la tengo de afuera, ¿eh? Aquí tengo el azúcar. ¿La veis el azúcar? Lo voy a echar, ¿lo veis mientras cae? ¿Lo veis? ¿Lo veis? El azúcar se ve. El azúcar se ve. Está ahí dentro. Está ahí dentro. Se ha mezclado con el agua. Ha desaparecido. No se ve ya. Pero, señores, basta con hacer esto. Tiene azúcar, tiene dulzura. Él es Dios, en su forma eterna y espiritual. Él es amor, misericordia y gracia. Y cuando se hizo hombre, la gente se confundió y dijo un impostor o un profeta, Elías. Algunos le llamaban comilón y bebedor, y otros decían que estaba poseído por un demonio. Pero aquellos que le hemos mostrado
que detrás de esa piel amoratada está toda la esencia del Dios único. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Hasta estos días os he hablado de la teología. Os he hablado y convencido teológicamente, bíblicamente, científicamente, históricamente, de que Jesucristo es Dios. Pero a ese Dios se le puede gustar también de forma experimental. La teología queda aquí, pero si el hombre nos acerca a Dios y lo prueba y convive con Él y indaga y profundiza en su corazón, no podrá saborear su justicia, su santidad, su misericordia, esa dulzura que quita la amargura, esa paz que quita la ansiedad, ese gozo que quita la tristeza, que no se quede en algo intelectual, vivir la realidad en vuestro mundo interno. Dios existe, Dios es real, Dios está aquí, Dios quiere vivir en tu vida. Gustad y ve que es bueno Jehová. Gustadlo, probarlo, convivir con Él, hasta que vivir sin Él sea imposible. Gustadlo hasta que os enamoráis de tal manera que despreciéis los lujos de esta tierra. El que le gusta, el que lo gusta, desprecia lo terrenal. Es feliz en cualquier lugar, porque en cualquier lugar lleva a Dios en su corazón. Os invito a disfrutar de Dios. Levanten su mano conmigo. Yo me alegro que Dios exista, la imagen misma de su real sustancia. Vive Dios. ¿Os he convencido de que Jesucristo es Dios? ¿Os he convencido? ¿Os he convencido de que Dios es real? Creo que aquí entra una pregunta muy importante, Rafa. ¿Qué hace Dios como hombre clavado en una cruz? Dios mío. ¿Pero qué hace Dios ahí? ¿Qué hace Dios ahí? En forma humana. Muere por mi culpa. Porque soy malo, Juan. Soy un pecador. Me ha dejado ver Dios como soy y siento vergüenza de mí mismo. Me cuesta envanecerme porque ya sé que soy un miserable. Y creo que como yo somos todos los que hemos nacido miserables pecadores, pero Cristo, Dios, se hace hombre y muere por tus pecados. Eso es que tú sabes y nadie sabe. Jesús muere por tus pecados. Si Él no muere, tú no te salvas. Si Él no se hace hombre, tú no le conoces. Pero Dios no solamente te crea la vida, sino que cuando te pierdes, viene al mundo donde te perdiste y te encuentra y paga el precio de tu salvación. ¿Crees en Dios? Pues dos veces le perteneces. Uno porque te creó y otro porque te compró. Te lo resumo. Quedaros con esta frase. En la creación, Dios dice: yo soy, existo. En la escritura Dios nos dice: así soy, se le conoce. Pero en la cruz nos dice: y aquí estoy, entre vosotros, muriendo por nuestros pecados. Hermanos míos, ¿podía revelarse Dios más? Imposible. Se hizo hombre, no pudo revelarse más. Depende de ti, depende de mí, vivir para Él o vivir para nosotros. Pero no hay duda, Dios es real y te ama como nadie te ama. Tómate en serio.
salvación. Tómate en serio el Evangelio. Cristo viene pronto.